Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos nuevamente hoy para compartir el sexto y último módulo de nuestras séptimas jornadas oncológicas del Maule, tercera jornada macrorregional de cáncer de las regiones del Maule y O'Higgins y la primera jornada oncológica nacional. Queremos gratamente agradecer el compromiso de cada uno de ustedes como de nuestros expositores con nuestras queridas jornadas. Y recordar que esta instancia forma parte de un trabajo conjunto del Centro Oncológico de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule, la Fundación Vida, Seremi de Salud del Maule, Seremi de Salud de O'Higgins, servicios de salud de ambas regiones y cuentan con el apoyo del Ministerio de Salud de Chile y el laboratorio farmacéutico Pfizer. Quisiera comenzar hoy día haciendo un recordatorio, porque estamos llegando al final y tenemos que hablar algunos temas ya un poco más académicos. Y cada uno de ustedes ya puede encontrar en su correo electrónico un email donde le llegaron hoy día ya las instrucciones para la evaluación, lo cual es de carácter obligatorio para obtener su certificación correspondiente a la jornada. ¿Ya? Esta evaluación tendrán como plazo desde el día viernes 26 de noviembre desde las 9 de la mañana hasta el domingo 5 de diciembre a las 23:59 pm, y este plazo es impostergable, o sea, es el plazo establecido académicamente, y con esto quiero que también nos entiendan un poquito que tenemos que seguir los protocolos que nos exige nuestra institución como institución de educación superior, la Universidad Católica del Maule, a efectos de que podamos certificar esta jornada. Además, les queremos pedir un favor muy especial, donde se adjunta también un link de una encuesta respecto a la jornada oncológica 2021. Y les agradeceríamos mucho que la pudieran contestar, porque esto nos va a servir para generar una evaluación de las mismas y poder mejorar nuestras próximas instancias de capacitación que podamos tener. Pasando ya a la temática del día de hoy, hoy culminaremos con la temática de cáncer de próstata y cáncer de testículo, muy importante, ¿no es cierto?, para el sexo masculino, y que muchas veces nos quedamos de lado, nos cuesta un poquito más esta temática. Estará a cargo del doctor Alexis Lamus, que nos llevará desde la detección precoz al tratamiento de los mismos. El doctor Lamus es médico urólogo del Hospital de Santa Cruz, de la sexta región, e integrante activo de la Mesa Regional de Cáncer de O'Higgins. Dejamos con ustedes al doctor Lamus. Hola a todos, soy Alexis Lamus, soy médico cirujano, urólogo del Hospital de Santa Cruz en la región de O'Higgins. En principio, quiero agradecer esta oportunidad de parte de los organizadores de estas jornadas oncológicas para conversar sobre dos temas relevantes, como son el cáncer de próstata y el cáncer de testículo. Comenzamos con el cáncer de próstata, una enfermedad importante y bastante prevalente, recordando un poco la anatomía. Como sabemos, la glándula prostática tiene una forma de pirámide invertida, que se sitúa su base exactamente debajo de la vejiga, y que como datos importantes tiene que la uretra la atraviesa en su interior y que en su cara posterior contacta con la cara anterior del recto, característica que nos permite evaluarla a través del tacto rectal. Además de esta imagen única de glándula estructurada, me gustaría también informarles que esta próstata internamente tiene una distribución histológica dependiendo del origen embriológico que permite catalogarla en zonas. Así tenemos las zonas prostáticas, entre las cuales la zona de transición, que como podemos observar rodea a la uretra, abraza a la uretra, y la zona periférica. Es importante recordar estas dos zonas porque dependiendo del comportamiento, pues veremos cómo pueden aparecer tanto patologías benignas como patologías malignas, dependiendo de estas diversas áreas.
Por supuesto, pues que esto nos plantea dos escenarios, dos realidades dadas por unos escenarios bastante parecidos. Unos dados por el crecimiento prostático benigno, que ocurre cuando lo que se hiperplasia es la zona de transición, y dado por el cáncer de próstata cuando el crecimiento ocurre a expensas de la zona periférica. Así pues, si bien en cuanto a las enfermedades prostáticas tenemos señales de alerta, que entre las cuales pudiéramos definir prácticamente relacionadas con el chorro de orina, así como, por ejemplo, que haya un goteo o que ya haya un retardo para el inicio de la micción o que la fuerza del chorro urinario disminuya o que el paciente igual refiera que haya una sensación de vaciado incompleto al final de la misma o una micción intermitente y ya al final pues se puede correr inclusive el riesgo de la retención urinaria o más aún del sangramiento. Es importante saber que todas estas señales de alerta perfectamente pueden estar presentes y más frecuentemente uno las observa en los casos del crecimiento benigno, en la hiperplasia prostática benigna y no del cáncer de próstata. Entonces es importante saber que el cáncer de próstata en las etapas iniciales no produce síntomas, es totalmente asintomático y si el paciente presenta estas señales de alerta, generalmente son más de un crecimiento benigno que de un cáncer. Así pues, podemos ver que de acuerdo con la Sociedad Americana de Cáncer, el 75% del cáncer de próstata son detectados en etapas avanzadas, que como les decía anteriormente, en las etapas iniciales no da síntomas, así es que siendo que 1 de cada 7 hombres tendrá cáncer de próstata en su vida, lo importante de todo esto es detectarlo a tiempo para, pues, por supuesto, mejorar la sobrevida de estos pacientes. La detección oportuna y además de detectarlo, que el paciente tenga acceso al tratamiento y en nuestro caso, pues, está incluido dentro de las garantías de tratamiento. Revisando un poco la epidemiología, vemos que de acuerdo con Globocan del 2020, si observamos en el año pasado el número de nuevos casos por todas las edades, podemos observar cómo el cáncer de próstata, que es todo esto, de toda esta torta, llegó casi al 30% de los nuevos casos en el 2020. Entonces, fíjense que inclusive supera al cáncer de mama. Esto nos habla de unos valores importantes, siendo que de todos estos casos, esto produce aproximadamente 2.100 muertes en Chile de hombres al año por esta causa. Entonces es un problema de salud importante que debemos, pues, por supuesto, conocer y enfrentar. Bien, hablando un poco de la prevención, particularmente en el cáncer de próstata, lamentablemente, como en algunas otras situaciones, no tenemos medidas preventivas específicas. Existen en la literatura muchos datos en cuanto, por ejemplo, a algunas sustancias nutritivas, como los licopenos o algún otro tipo de actividades, pero el peso de la evidencia no nos permite hablar de medidas preventivas específicas para el cáncer. En general, recomendamos al paciente, pues, este tipo de recomendaciones como son la actividad física, mantener un peso estable, la dieta, evitar, pues, las cosas que sabemos pudieran en algún caso ser factores más bien de riesgo de forma general, pero
específicamente para el cáncer de próstata, no tenemos medidas preventivas específicas. Lo que sí tenemos son factores de riesgo y en base a esto pues nos permite a nosotros orientar nuestra pesquisa cuando se trata de esta patología. Y el principal factor de riesgo pues es la edad. El cáncer de próstata es una enfermedad del hombre mayor, es una enfermedad del viejo, partiendo de los 50 años. Por debajo de los 50 años es raro encontrar pacientes con cáncer de próstata. Entonces, después de los 50, 60, 70, 80 años es cuando la incidencia del cáncer de próstata pues, pasa a ser importante. La raza también, por motivos que se desconocen, pero los hombres afroamericanos tienen un mayor riesgo de padecer de cáncer de próstata que los hombres blancos y que los latinos. Y los antecedentes familiares, por supuesto, también juegan un rol importante, si bien que en un menor porcentaje. Pero sí sabemos que hijos de padres con cáncer de próstata y hermanos, ¿verdad?, de pacientes con cáncer de próstata, pues tienen un mayor riesgo de sufrir de la enfermedad. De todos estos factores, la edad es el más importante. Y es por eso que es en este grupo etario donde nosotros orientamos nuestra sospecha. Pudiéramos decir que todo hombre mayor de 50 años es sospechoso de que pueda tener la posibilidad pues, de tener oculto algún cáncer de próstata, por aquello de que los síntomas en etapas iniciales en general pues no se presentan. Y es hacia esos pacientes a los cuales dirigimos nuestra pesquisa. Y la detección precoz pues la hacemos a través de dos herramientas, como son la medición del antígeno prostático y el tacto rectal. El antígeno prostático, y como sabemos, pues es una proteína producida por las células de la próstata. En general, consideramos que por debajo de 4 nanogramos por mililitro es un valor normal, recordando que puede también estar alterado en otras situaciones diferentes al cáncer. La misma hiperplasia prostática, un proceso inflamatorio, una prostatitis, una manipulación, retención de orina, son otras instancias en las cuales el antígeno prostático puede estar elevado y por eso generalmente cuando tenemos un antígeno alto, en general damos de un mes y poco, mes y medio, repetimos ese antígeno prostático de manera de confirmar que realmente pues, tenga valores alterados. En algunas otras ocasiones, sobre todo cuando tiene valores entre 4 y 10, podemos determinar la fracción libre de ese antígeno y hacer una relación que nos va a permitir orientarnos hacia lo que sigue cuando está alterado, que es una biopsia de próstata, o simplemente hacerle un seguimiento. Recordemos que el antígeno prostático pues, es específico para la próstata, pero no es específico para el cáncer y que otras instancias pueden también alterar. Y pues el tacto rectal, dentro de la evaluación urológica completa del paciente, lo realizamos para evaluar las características de esta glándula que, les recuerdo la diapositiva inicial, nosotros podíamos palparla a través de la pared anterior del recto y que precisamente lo que palpamos cuando hacemos el tacto es la zona periférica y nos va a permitir definir la presencia de cualquier nódulo o de cualquier induración que nosotros palpemos de esa superficie prostática, el tamaño, su relación con los planos vecinos, su movilidad, su consistencia, de manera que cataloguemos a este paciente dentro de un tacto rectal normal o un tacto rectal sospechoso. Además de que nos permite no solamente evaluar la próstata, sino también el recto en su totalidad.
y inclusive descartar cualquier otra patología no prostática que el paciente pueda presentar. Quisiera hacer mención acá un poco de que con frecuencia algunos pacientes tienen la costumbre de que solo se realizan el antígeno prostático por todas las razones que sabemos, reacios al tacto rectal, pero es importante recordar que aun cuando una persona tenga un antígeno entre, por ejemplo, 2 y 4 con un tacto rectal normal o negativo, aún tiene un 15% de probabilidades de tener un cáncer de próstata. Y si el tacto está alterado, es sospechoso, pues este porcentaje se aumenta a un 20%. Esto para resaltar que el antígeno prostático solo va a dejar de lado una cantidad importante de pacientes que perfectamente pueden tener un cáncer de próstata con un antígeno prostático normal. Bien, hasta hace poco, con estas dos herramientas, el tacto rectal y el antígeno prostático, nosotros, si estaban alterados, alguno de los dos, nosotros podíamos ya orientar a este paciente a la realización de lo que sigue, que es la determinación de un diagnóstico preciso, hacia la realización de una biopsia de próstata. Sin embargo, en los últimos años ha aparecido la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, quien poco a poco ha ido ganando espacio y se ha ido fortaleciendo como método de imagen de gran ayuda, porque tiene la particularidad de que nos permite diagnosticar tumores que sean clínicamente significativos, aparte de que nos permite a nosotros, nos permite a nosotros la visualización de la próstata y además de eso, la visualización de cualquier imagen dentro o fuera de la próstata que sea sospechosa y nos orienta hacia la mejor ubicación para el proceso de la toma de la biopsia de la próstata. Además de que nos permite, de acuerdo, porque no solamente mide parámetros anatómicos, sino que también define parámetros metabólicos de esas imágenes anormales que pueden ser observadas en la resonancia. Y eso pues nos va a orientar en cuanto a la mejor ubicación para la toma de la biopsia prostática. Igual nos permite también en los casos donde tengamos sospechas y no encontremos alteraciones significativas o llamativas a no estar realizando biopsias prostáticas innecesarias. Yo creo que es un examen que va ganando espacio, que llegó para quedarse y que realmente para el urólogo es una herramienta de gran utilidad. Bien, y la biopsia pues no es más que este procedimiento que se realiza con un transductor endocavitario y una aguja acoplada a ese transductor guiada por la ecografía, en la cual uno visualiza toda la zona periférica, toda la zona de transición de esa próstata y tomamos muestras de cilindros de tejido de toda esa glándula que luego, pues, por supuesto, es evaluada por el patólogo y el patólogo nos va a dar una serie de parámetros que nos va a permitir a nosotros evaluar el tamaño y la agresividad y además de eso la extensión del cáncer en caso de que ese sea el resultado. Una vez que tenemos el diagnóstico confirmado del cáncer de próstata, pasamos a etapificar la enfermedad, que no es más que determinar hasta dónde ha llegado la extensión de la misma. Y esto lo hacemos a través de la tomografía de abdomen y pelvis para evaluar los ganglios linfáticos, tanto de la región como órganos como el pulmón, el hígado. Y también contamos con el scintigrama óseo, precisamente para la evaluación de las metástasis óseas. Y más recientemente también con el PET-TC con PSMA, que nos va a permitir también estadiar, evaluar hasta dónde ese cáncer de próstata se ha extendido.
Ya con estos exámenes, bueno, nosotros vamos a poder definir si este cáncer de próstata es localizado, si está localmente avanzado, es decir, localizado es si está únicamente en la próstata, localmente avanzado si ya, ¿verdad?, ha invadido o ha infiltrado tejidos vecinos como las vesículas seminales o la vejiga, o si ya tiene metástasis, pueden ser linfáticas a otros órganos o a los huesos. Una vez que hemos diagnosticado y etapificado el cáncer de próstata, el tratamiento debe ser en principio individualizado. ¿Individualizado por qué? Porque debemos recordar que el cáncer de próstata en general, de acuerdo a los resultados de la biopsia, ¿verdad?, puede ser catalogado según grupos de riesgo. No es el mismo cáncer de próstata para todos. Hay clasificaciones histológicas que nos permiten calificarlo en base al riesgo de progresión en riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto de progresión. Entonces, cuando nos sentamos con el paciente y planteamos lo que hemos encontrado a través de todos los exámenes hechos, además de presentarlo, debemos evaluar todas estas cosas, como son la edad y la expectativa de vida. Generalmente el cáncer de próstata es, como yo les digo, es una enfermedad de largo alcance, y lo veremos más adelante en la historia natural del mismo. Como les decía, pues el estadio y el grado del cáncer, en qué grupo de riesgo se encuentra el paciente. También evaluamos, como les decía anteriormente, que son pacientes que generalmente tienen alguna otra patología asociada, si son cardiópatas o pacientes ya pues muchas veces con algún tipo de enfermedad seria. Además de eso, las preferencias del paciente. Recordemos que dentro del tratamiento, por ejemplo, tanto la radioterapia como la cirugía, no debemos olvidar que hay efectos adversos como son la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil, cosas que debemos presentarle al paciente como posibles complicaciones. Y pues también debemos evaluar junto con todo esto la probabilidad de que el tratamiento sea curativo, que es lo que debiéramos en todo caso pues tratar en el momento de presentarle al paciente todo esto. Entonces evaluamos lo que tenemos frente a las condiciones o a las cualidades de cada paciente en particular. Y dentro de las opciones que les ofrecemos, pues tenemos cuando son tumores localizados, como decíamos, que no han ido más allá de la glándula, pues podemos ofrecerles la cirugía, podemos ofrecerles la radioterapia, podemos, por ejemplo, en pacientes muy mayores o con alguna enfermedad debilitante, la observación, o en pacientes en los que, por ejemplo, definimos que el tumor que tiene no es agresivo, que más bien pudiéramos estar vigilando ese paciente con exámenes seriados, esa es otra conducta. O cuando, por ejemplo, y es la mayoría de los casos, hacemos el diagnóstico en enfermedades avanzadas o en enfermedades metastásicas, cuando optamos por el bloqueo hormonal, o finalmente cuando ya escapa de las manos del urólogo y pasa al manejo del oncólogo, cuando finalmente pues, estos pacientes pasan a recibir quimioterapia. Entonces, el cáncer de próstata, como pueden ver, es muy dinámico su manejo, tiene mucho que ver con las condiciones del paciente, con las expectativas del paciente, con la edad, con la presencia o no de otras patologías y con la misma agresividad del tumor. Y estas son decisiones que tomamos en conjunto con el paciente, explicándole todos los pros y los contras de lo que puede pasar, buscando que el paciente entienda a cabalidad la extensión de su enfermedad y explicándoles de que es una enfermedad en general a largo plazo, cómo logramos
tomar una decisión y pasamos pues al tratamiento cualquiera de las opciones de estas que observamos acá. ¿Qué estamos haciendo en relación al cáncer de próstata en nuestra región? Puedo comentarles que, dada la alta incidencia del cáncer a nivel en general como país, y que en nuestra región, acá en la sexta región, en O'Higgins, realmente ha presentado una alta incidencia desde finales del 2019 y ya prácticamente en el 2020, y como iniciativa del Servicio de Salud y de la Ceremis, y en conjunto con la Universidad de San Sebastián y los hospitales regionales, particularmente los servicios de urología de los hospitales de la región, nos dimos a la tarea de realizar esta mesa regional de cáncer de próstata, en la cual, pues, antes de la pandemia era presencial, y hicimos una verdadera evaluación de cuál era la patología, de cómo estábamos trabajando nosotros, y cumplimos, una vez que fue realizada la mesa de trabajo, con estos objetivos, como fueron los de: actualizamos el diagnóstico regional, describimos la oferta, qué le estábamos ofreciendo como unidades o servicios de urología o como servicios de salud a nuestros pacientes en relación con los exámenes de tamizaje y tratamiento. Evaluamos las carteras de servicio de nuestros hospitales. Hablamos también de cómo hacíamos para estimular la promoción de la salud y la detección precoz de la enfermedad. Y así fuimos coordinando, fuimos capacitando, hasta que el último objetivo, que era implementar un plan piloto de cáncer en la región, lo culminamos este año, si mal no recuerdo, creo que en julio, y lo realizamos en la comuna de Marchihue. La comuna de Marchihue presenta también un alto índice de casos de cáncer de próstata, y para este plan piloto, pues igual desarrollamos unos protocolos y desarrollamos un algoritmo de trabajo. La comuna de Marchihue pertenece al Hospital de Santa Cruz, que es donde laboro, y tuvimos la oportunidad, junto con representantes del Servicio de Salud y de la Ceremi, de ir hasta Marchihue, de crear un protocolo, de crear un algoritmo de trabajo, de promover su realización dentro del personal y los funcionarios del hospital, y fuimos inclusive a capacitar a los médicos del Hospital de Marchihue en la forma como desarrollarlo, en la forma como evaluar al paciente. Y el mes pasado tuvimos la primera reunión de evaluación del plan piloto, reunión que fue muy, muy satisfactoria, en virtud de que ha habido buena aceptación, primero por parte de los funcionarios y también por parte de los usuarios. Ahora, para el mes de diciembre, está pautada una segunda reunión de evaluación, y la intención de esto es que este plan piloto sirva de punto de partida para que esta forma de llevar la pesquisa a los centros rurales, si se quiere, se vaya extendiendo y se vaya generalizando a todos los hospitales de APS de la región, de manera de ofrecerles a los usuarios esta pesquisa más temprana, esta pesquisa que igual en estos hospitales se realiza a través del antígeno prostático, de la medición del antígeno prostático y de la evaluación por parte de los médicos de planta de los hospitales. En realidad estamos muy satisfechos con esta actividad y esperamos continuar desarrollándola y observar, pues, finalmente los resultados de estos programas, que lo que buscan, pues, es incentivar la pesquisa y la detección precoz de estas patologías. Quería mostrarles acá un poco
cuál es la historia natural del cáncer de próstata para mencionarles que lo ideal sería que nosotros pudiéramos captar a estos pacientes en este punto, cuando a través de la cirugía radical de próstata o a través de la radioterapia local, nosotros pudiéramos, ¿verdad?, disminuir los números, que esto sería, aquí se estaría cumpliendo la detección precoz y el tratamiento definitivo. Cuando generalmente pues los pacientes son asintomáticos, como les decía al principio, son pacientes no metastásicos y recordando que el cáncer de próstata es sensible a la testosterona, que en este caso pues es hormonosensible. Lo que ocurre, como les mencionaba anteriormente, es que lamentablemente el cáncer de próstata, hacemos el diagnóstico cuando ya el paciente está en una etapa más avanzada. Ya no podemos darle una respuesta definitiva con la cirugía o con la radioterapia, pero estos pacientes, siendo que son hormonosensibles, generalmente no metastásicos y asintomáticos, pasamos a el bloqueo hormonal. ¿Se acuerdan? Dentro de las opciones de tratamiento ya sabemos que no podemos curar a este paciente, pero sí podemos ofrecerle el bloqueo de la testosterona, de manera de inhibir el crecimiento de ese tumor y de minimizar los síntomas en caso de que el paciente los tenga. Esto igual hace, ¿verdad?, que estos casos se mantengan controlados por un tiempo bastante largo. Yo alargaría un poco esto más, porque el manejo con el bloqueo hormonal en general es muy satisfactorio y los pacientes por años, 3, 5, 6, 7, 8 años, se pueden mantener con este bloqueo hormonal o con antiandrógenos y los pacientes prosperan. Sin embargo, en algún momento, por la clonación o por la aparición de células insensibles al bloqueo hormonal, pues ese cáncer comienza de nuevo a crecer, a aumentar. Ya entonces se hace, ya no es hormonosensible, ya se hace resistente, ¿verdad?, a la hormonoterapia, ya se hace metastásico o finalmente se hace sintomático. Y es acá cuando ya el urólogo pues le pasa el manejo de estos pacientes al oncólogo médico, quien parte pues con la quimioterapia y con las nuevas terapias que actualmente vienen apareciendo. Entonces, como pueden ver, el cáncer de próstata pues lleva tiempo. Lo ideal es que nosotros lográramos identificar y tratar en este momento a estos pacientes, y lamentablemente lo que estamos haciendo ahora pues ya se nos escapa de nuestras manos el tratamiento precoz, y lo que hacemos es acompañarlo con el bloqueo androgénico y con otro tipo de terapia a lo largo de todos los años que ese paciente mantiene la enfermedad, hasta que finalmente pues el manejo del oncólogo y termina pues falleciendo. Eso en relación con el cáncer de próstata. Es un cáncer muy frecuente. Yo considero que cada día en mi consulta al menos hago un diagnóstico de cáncer de próstata y seguimos todos estos pasos. Generalmente pues la gran mayoría ya hacemos el diagnóstico en etapas que no nos permiten un tratamiento definitivo. Afortunadamente, bueno, son pacientes GES. En los hospitales disponemos de las herramientas para el tratamiento paliativo, de manera que estos pacientes pues logran llevar una calidad de vida buena, pero por supuesto lo ideal sería hacer el diagnóstico precoz de manera de poder tratarlos y curarlos. El segundo tema a tratar pues es el cáncer de testículo o tumor de células germinales. El cáncer de testículo pues por supuesto se origina en más del 90-95% de las células germinales, que son pues por supuesto las encargadas de la producción de los espermatozoides. El cáncer de testículo es un tumor frecuente, es un tumor de la edad joven, a diferencia del cáncer de próstata,
Fíjense que varían entre los 20, 34, 40 años, inclusive por debajo de los 20 años. Si bien que hay un porcentaje bajo que podemos observarlo en niños y también en hombres mayores de los 55 años. En Chile se ubica en la séptima posición entre los cánceres del hombre y tiene una tasa bruta de 8 por cada 100.000 habitantes y una tasa ajustada de 7.2, relativamente baja también. También tiene sus factores de riesgo como son los antecedentes familiares. Significa esto que un hijo de un padre con cáncer de testículo está más propenso a presentarlo, así como también entre hermanos. La criptorquidia, que sabemos pues que es el descenso incompleto del testículo, tiene pues un riesgo de 4 o 6 veces mayor. La edad, como les mencionaba, hombres jóvenes. Y en cuanto a la raza y el origen étnico también, hombres de raza blanca tienen 4 a 5 veces más riesgo que de los de la raza afroamericana. Y también se ha visto que en los hombres infértiles tienen 1.3 veces más propensos a desarrollar el cáncer testicular. Entonces, es un cáncer de hombres jóvenes. Ojo con los infértiles, ojo con aquel que tiene criptorquidia. También es un cuadro contenido dentro de las patologías GES y partiendo, pues, por supuesto, de la sospecha diagnóstica, ya que es importante resaltar que, fíjense ustedes, como una de las cosas que uno encuentra es el aumento de volumen testicular, usualmente asintomático. Y esto es bien importante porque, no siendo un tumor tan frecuente, uno recuerda, o particularmente recuerdo, cómo los pacientes cuando llegan es porque, no sé, se fueron en la bici, anduvieron cualquier cantidad de kilómetros, sintieron alguna molestia y van pensando que el paseo en bicicleta fue lo que les produjo esa sensación de molestia, o es la pareja la que observa y se da cuenta que aquel testículo ha ido aumentando de tamaño sin ninguna otra sintomatología. Entonces, ojo con esto, porque ese aumento de volumen testicular es usualmente asintomático, no hay tampoco signos de inflamación y en algunos casos es que el paciente puede referir alguna sensación de pesadez y de dolor, pero no es lo característico es el aumento de volumen sin ningún otro síntoma. O también he visto pacientes que han sido vistos, por ejemplo, por traumatólogos, por lumbagos, y resulta que al hacerle los exámenes lo que tienen pues ya son enfermedades metastásicas o que tienen disnea, dificultad para respirar o tos, porque ya lo que tienen son diseminaciones pulmonares o tienen adenopatías supraclaviculares o ginecomastias como manifestaciones de enfermedades paraneoplásicas. Eso sería lo llamativo y lo preocupante del cáncer de testículo. Bueno, una vez que el paciente acude al médico de APS o al médico especialista y uno sospecha, tiene la sospecha clínica de que este paciente lo que tiene es un tumor de testículo, pues por supuesto tenemos unas herramientas que son bastante útiles, como son los marcadores tumorales, particularmente la beta-HCG, la alfa-fetoproteína y la LDH. Nosotros inmediatamente que sospechamos el diagnóstico, realizamos estos marcadores que podemos observar como la beta-HCG en el 40% o el 60% de los casos de no seminoma está elevada y en más o menos en un 20 a un 30% de los seminomas. Recordando que en aquellos hombres con consumo de marihuana, la beta-HCG también puede estar alta. Y la otra es la alfa-fetoproteína, que también se eleva en la mayoría de los casos de los no seminomas, ya que los seminomas no producen alfa-fetoproteína. Y la deshidrogenasa láctica, por supuesto, es un marcador menos específico, pero tiene que ver más relación cuando ya los cánceres están avanzados. Además del cuadro clínico y de estos marcadores, pues, por supuesto, una ecotomografía testicular es suficiente y nos mostrará imágenes como estas, ¿verdad? Que son imágenes hipoecoicas, heterogéneas,
que nos permiten, pues, igual concluir con la sospecha diagnóstica que tenemos. Por supuesto, si tenemos tiempo, podemos inclusive ir un poco más allá y proceder a la etapificación, que lo hacemos a través del escáner abdominopélvico pélvico y de la radiografía de tórax, para evaluar, por supuesto, la infiltración de los ganglios linfáticos retroperitoneales o las lesiones nodulares a nivel de pulmón, dependiendo de la clínica y dependiendo de los hallazgos que podamos ver en estos pacientes, recordando que en algunas ocasiones también estos exámenes pueden ser reportados normales, lo que no implica que no exista ya infiltración o invasión de estos espacios por causa del tumor. Bien, teniendo pues por lo menos la sospecha diagnóstica o la confirmación con todos estos marcadores y con la ecotomografía, partimos hacia la cirugía, que no es más que la orquidectomía que se hace por vía inguinal, ¿verdad? El acceso es por vía inguinal, identificamos el cordón, nos vamos hasta el anillo inguinal profundo y es en este punto donde hacemos la ligadura y sección y extraemos tanto el cordón espermático como el testículo, y ya sabemos que lo hacemos a este nivel, pues por supuesto para limitar un poco la diseminación y la manipulación del testículo. Por supuesto, pues está evitar el manejo escrotal de esta patología. Enviamos la pieza al patólogo y el patólogo pues nos va a enviar un diagnóstico histológico que, como podemos observar aquí, pues en esta clasificación puede tratarse o de un tumor de un solo tipo histológico. Entre ellos tenemos básicamente los de células germinales, como les decía al principio, abarcan hasta un 95% de todos los tumores del testículo, y entre estos tenemos a los seminomas, ¿verdad? Que significan la mitad o alrededor del 50% de los tumores, y los no seminomas el otro 50%. Entonces, dentro de los no seminomas tenemos el carcinoma embrionario, el tumor del saco de Yolk, el coriocarcinoma y el teratoma. Entonces, en general, tenemos o seminomas o no seminomas. Y los no seminomas, estos que les he mencionado por acá. Esto abarca alrededor del 95% de los tumores germinales del testículo. Otra de las consideraciones contenidas dentro de la garantía es que si tenemos un paciente fértil y vamos a realizarle el tratamiento, por supuesto, que es la orquidectomía y posiblemente después la quimio o la radioterapia, dependiendo de la etapificación que tengamos, podemos perfectamente indicarle el banco de espermios a estos pacientes pensando en su fertilidad futura. Y bueno, las alternativas terapéuticas, además de la orquidectomía, tenemos la linfadenectomía lumbar-aórtica o la extirpación de tumores de mediastino, la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia o el reemplazo hormonal, dependiendo, pues, por supuesto, de las condiciones de todo esto. Así pues, las ideas claves para el tumor del cáncer de testículo es que es más frecuente en el varón joven, tienen una alta tasa de curación, esto también es importante, que el más frecuente es el seminoma, y que, bueno, la clínica no es más, con frecuencia es una masa escrotal indolora, que el seminoma nunca produce alfa-fetoproteína, y bueno, la orquidectomía por vía inguinal en todos los casos. El seminoma es radiosensible, en estadios tempranos puede utilizarse, y en los otros, pues, inclusive en algunos casos, como en los no seminomas, en los cuales se hace orquidectomía más quimioterapia. Pero si el tumor es limitado al testículo, inclusive luego de la orquidectomía, puede plantearse la vigilancia. Y un poco para insistir en nuestros pacientes y aprovechar, sobre todo cuando son consultas de APS, en el autoexamen testicular,
con la finalidad de que estos jóvenes aprendan a familiarizarse sobre todo, ¿verdad?, con la anatomía normal del testículo y a detectar cualquier anormalidad, sobre todo en cuanto al volumen y a la consistencia. El testículo con un cáncer es bien característico, la consistencia dura, la consistencia pétrea. Entonces es importante recomendarle a nuestros jóvenes, a nuestros pacientes jóvenes, que por lo menos una vez al mes, ¿verdad? Y en particular después del baño, que la piel está, como quien dice, pues está más caliente, está relajada, fijar con una mano el testículo, mientras que con la otra revisar la superficie, acostumbrarse a reconocer cuál es la consistencia normal de un testículo, de manera de que puedan detectar cualquier anormalidad en el mismo. Esto considero que es todo lo que tenía que presentarles. Muchas gracias. Queremos agradecer al doctor Lamus por su excelente presentación y también queremos agradecer a nuestros funcionarios UCM que han participado en esta presentación, los cuales fueron convocados por el Departamento de Bienestar y Servicio a las Personas. Esto quiero hacer mención porque a los hombres nos cuesta un poquito hablar estos temas, nos cuesta asumir el cáncer de próstata, el cáncer testicular, y todo esto forma parte, ¿no es cierto?, de generar conciencia también y empezar por nosotros mismos a poder adentrarnos en el tema y preocuparnos. Doctor, vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas y respuestas, las cuales hemos seleccionado desde nuestro chat. Y vamos a partir, doctor, acá nos dice, en las etapas tempranas del cáncer de próstata asintomático, ¿podría contacto rectal detectarse alguna anormalidad? Bien, gracias. En etapas iniciales, no. En realidad, tiempo atrás, y es lo que generalmente ocurre, ya el diagnóstico se hacía con el tacto rectal. Cuando no existía el antígeno prostático en la década del 80, y que uno llegaba y encontraba alguna induración o alguna alteración del tacto, era porque ese cáncer ya generalmente estaba en etapas avanzadas. Entonces, no es lo habitual, no esperemos encontrar alteraciones en el tacto rectal en un cáncer de próstata en etapas iniciales. Sí. Doctor, también nos preguntan, ¿con qué frecuencia se recomienda hacer el antígeno prostático y el tacto rectal? Bien, creo que lo mencioné al principio. Si sabemos que la incidencia, la aparición del cáncer tiene primero con la edad, ¿verdad? Y además de la edad, con la raza, sabemos que los afroamericanos tienen mayor tendencia. Los latinos estamos en una etapa intermedia, y la edad que generalmente se recomienda, esto también es igual independiente para los países, pero en general son 50 años. 50 años, a menos que, ¿verdad?, tengamos antecedentes en primera línea de un padre con cáncer de próstata o de un hermano con un cáncer de próstata. En este caso pudiera ser a partir de los 40, 45 años. No hay edades así como que totalmente definidas y exactas, como condiciones definidas como tal. 45 años si hay este tipo de antecedentes, o si el hombre es de raza afroamericana, y 50 años en general para todos los hombres, siendo que, como decía anteriormente, pues la edad es el principal factor de riesgo para cáncer de próstata, y como les comentaba también, yo considero que todo hombre por encima de 50 años es sospechoso. Así es que, por muy bien que uno se sienta, recuerden, es increíble, yo lamentablemente, pero es la realidad. El paciente, yo he tenido situaciones en que el hombre llega muy alegre, muy contento, y el otro detalle, que no sé si lo mencioné, es que el cáncer de la próstata en general no duele. Entonces tú le preguntas al paciente, a ver, ¿y cómo anda de la próstata? Muy bien, doctor, no me duele nada.
Entonces toca explicarle, oye, la próstata en general no duele, ya cuando te duele es porque ya estás muy avanzado, entonces ojo con eso, no esperemos a que la próstata nos duela para irnos a hacer un chequeo. Qué interesante, doctor, ¿no es cierto? La edad es uno de los factores nada más de esta enfermedad, sin duda alguna. Doctor, Francisca nos consulta y dice, ¿qué porcentaje de falsos negativos positivos, tiene el examen del antígeno prostático? Tan discutido, ¿no es cierto? No, mire, en realidad el antígeno prostático revolucionó el diagnóstico de cáncer de próstata porque antes solo teníamos el tacto y como les dije hace poco, el tacto ya era el cáncer avanzado y uno siempre en las enfermedades busca el diagnóstico temprano porque es cuando uno tiene mayores posibilidades de aplicar un tratamiento curativo. Aparece el antígeno prostático y empezamos a darnos cuenta de que, oye, entre los valores aumentados comenzaron a aparecer más diagnósticos de cáncer de próstata, pero al final el valor predictivo positivo es bajo, el del antígeno prostático. Tal vez un 30, un 40% de los pacientes con antígenos prostáticos elevados pueda finalmente tener un diagnóstico de cáncer. Esto llevó a igual aplicar una serie de estrategias en relación con el mismo antígeno prostático. Por ejemplo, sabemos que el valor, que también es variable, que nosotros aceptamos, es hasta 4. Entonces, cuando ese valor pasa de 4, pero está menor a 10, es decir, cuando está entre 4 y 10, nosotros medimos otra fracción de ese antígeno prostático, que es la fracción libre. Entonces, sacando una relación entre la fracción libre y el valor del antígeno total, sacamos un porcentaje. Y entonces vamos a otra etapa. Si ese porcentaje nos da por debajo de 20%, ese paciente tiene mayor riesgo de cáncer de próstata. Si nos da por encima de 20%, las probabilidades es que sea una hiperplasia benigna. Y así como esta relación con el antígeno prostático, también se han intentado otros recursos para mejorar la sensibilidad del examen. Entonces, a veces medimos la densidad del antígeno prostático, la velocidad de duplicación del antígeno prostático. Entonces, son cosas que se han ido haciendo en el tiempo, siempre buscando mejorar la sensibilidad del examen. Pero lamentablemente, el tener un antígeno prostático alto, yo les digo mucho a mis pacientes, primero que nada, repetirlo. Segundo, claro, uno las explica. Hay 3 razones las más frecuentes. La hiperplasia prostática benigna aumenta el antígeno prostático. Los procesos inflamatorios, las prostatitis crónicas, agudas también, aumenta el antígeno prostático. El cáncer de próstata aumenta el antígeno prostático. Entonces, un antígeno prostático elevado lo que nos dice es, oye, sigue adelante, investiga, pesquisa hasta que definas si esto es por alguna otra patología o si es por un cáncer. Pero de que no es un examen net 100% confiable, no lo es. Es un examen que dispara las alarmas, sí. Interesante, doctor, y entrarnos en el tema y aprender la verdad, porque muchas veces nos quedamos ahí o nos sale bien alterado el antígeno prostático y ya creemos que casi estamos ahí con una enfermedad, con un diagnóstico exhaustivo y hay que seguirlo estudiando, como bien dice usted. Doctor, y mire, para ir sacando mitos también y conociendo, hay una pregunta aquí de Rogelio, dice, doctor, ¿qué sucede con la sexualidad post cirugía del cáncer de próstata? Esa pregunta es muy interesante y de verdad que hay que ir un poco atrás. Antes, no sé si se fijaron cuando hablábamos del tratamiento, primero que era individualizado, ¿verdad? Cada paciente es evaluado con toda esta serie de otros factores que acompañan al paciente y en general la edad. No es lo mismo la sexualidad para un hombre de 60, 65 años con un cáncer de próstata que para un hombre de 75 años. Entonces, esto se evalúa y tiene mucho que ver, en principio, con el desempeño sexual antes de. ¿Cuál es tu desempeño sexual antes del diagnóstico? O mejor dicho, antes del tratamiento.
¿verdad? Porque por ahí se parte. Hay pacientes, y eso lamentablemente también es frecuente observarlo, que una vez que uno, aun cuando hace tratamientos para crecimientos benignos prostáticos, el paciente después, oye, ¿sabes qué? Que después que me operaron, hablando de mitos, que después de que me operaron de la próstata, mi sexualidad se vino al suelo. Pero generalmente cuando me preguntan, yo le digo, a ver, ¿y cómo estás ahora? Antes del tratamiento. Y generalmente les digo, mira, así como estás ahora, así vas a quedar después. Claro, hablando del crecimiento benigno. En relación con el manejo quirúrgico es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque igual durante la cirugía, y también el mismo efecto ocurre con la radioterapia, se pueden lesionar algunas estructuras vasculares y neurológicas, ¿verdad? Que por supuesto llevan los transmisores de la erección. Entonces, uno conversa con el paciente y le plantea, y tiene que hacerlo, y decirle, mira, las cirugías son buenas, las cirugías dan muy buenos resultados, pero es evidente que hay que tomar en cuenta dos posibles complicaciones que con las nuevas tecnologías quirúrgicas se han ido mejorando, pero que uno sí o sí tiene que mencionárselas al paciente. Una es el problema de la disfunción eréctil post cirugía, y el otro problema, que también no es menos importante, que es el de la incontinencia urinaria. Entonces, es un tema serio. Entonces, lo primero es que el paciente tenga que asumir esas noticias, esa posible realidad. Y segundo, claro, hay estrategias que parten desde el manejo de los tratamientos que uno utiliza para la disfunción eréctil, inclusive antes de la cirugía, o de ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico, o de toda esta serie de situaciones que tienden a mejorar el comportamiento sexual, inclusive antes de la cirugía y después de la cirugía, de manera de que el paciente, en la medida de lo posible, su comportamiento sexual no se modifique, no se altere, o que si ocurra, sea de manera transitoria, de manera temporal, y que en algún momento pues, él pueda volver a tener su desempeño sexual. Si bien que uno de los factores que va en contra de los buenos resultados, pues en este caso también es la edad, y es porque el comportamiento sexual no es lo mismo de un hombre de 60 que un hombre de 70 o de 75 años. Pero en realidad eso hay que conversarlo y no hay una única respuesta. Cada paciente tiene que sentarse con su especialista, plantear estos temas y evaluar el futuro sobre el mismo. Y sobre todo, tomar la decisión de me opero o no me opero en base a estas posibles complicaciones. Pero no hay una respuesta única para esto. Importante, doctor, y también recalcar el trabajo multidisciplinario respecto a todas estas consecuencias que puede tener. Usted dijo, acá están los ejercicios de piso pélvico, hay un montón de alternativas, la psicología también juega un rol fundamental en guiar a los pacientes, ¿no es cierto?, en todas estas patologías asociadas. Doctor, tenemos otra pregunta acá de Dagoberto, dice, ¿la hemospermia está asociada al cáncer de próstata o de testículos? En general, no. En realidad creo que nunca he visto, en los tantos años que tengo en esto, nunca he visto la hemospermia como una señal ni de testículo ni de cáncer de próstata. Los casos generalmente de hemospermia están más relacionados con pacientes con hipertensión arterial, ¿verdad? Recordemos que la presión aumentada a nivel de los pequeños vasos, de las pequeñas arterias, aumenta durante la relación sexual y es una causa frecuente de hemospermia. También lo he observado en pacientes que, por ejemplo, consumen aspirina o pacientes que consumen anticoagulantes, donde son más propensos a eso, pero recordando, nunca he tenido un paciente, ni se describe en la literatura tampoco, que sea una señal de cáncer de próstata en el paciente. Doctor, aquí hay una pregunta bien interesante. Dice Francisca, ¿de qué edad un hijo de un paciente con cáncer testicular prostático debe comenzar a hacerse exámenes? Cáncer de testículo. El paciente dice voy a volver a repetirlo, doctor, porque dice, es el hijo.
el hijo de un paciente con cáncer testicular prostático, o sea, el papá tiene ese diagnóstico, ¿en qué etapa, en qué edad debe comenzar a hacerse chequeos? Lo que pasa es que me dices un cáncer testicular prostático, estamos mezclando las dos patologías. Sí, creo que podría referirse incluso a las dos, doctor. Ok, La diferencia es si tuviera un cáncer testicular o un cáncer prostático, el hijo de esa persona, ¿a qué edad debiera comenzar a hacerse claro. exámenes? En el caso de la próstata, como les decía anteriormente, a partir de los 40 años. Porque antes de los 40 años realmente el cáncer de próstata es muy raro, pero existiendo ese factor de riesgo, ¿verdad? Que es el de un familiar directo, 40 años para descartar un cáncer de próstata en un paciente con un padre con cáncer de próstata, 40 años es buena época. En el caso del testículo, en realidad no existen exámenes que me permitan a mí como que hacer un diagnóstico precoz, salvo el autoexamen que mencionaba al final de la exposición, que los jóvenes, ¿verdad? Ya de cierta edad, comiencen a es como pasa igual con la mama de la mujer, ¿cierto? Que el joven aprenda a autoexaminarse sus testículos, comienza a sentir y a familiarizarse con la consistencia y el tamaño de un testículo normal, de manera que al encuentro de un cambio, de algo que sea diferente, y que este examen, por ejemplo, lo haga una vez al mes, asista al médico para su evaluación. Es la mejor forma de hacer el diagnóstico precoz en el caso de los testículos. Tenemos que ser responsables con nosotros mismos, ¿no es cierto, doctor? Definitivamente. Y hay un detalle también, por ejemplo, que es bueno mencionarlo, y es que los pacientes con frecuencia se adaptan, se habitúan a su forma de orinar. Entonces es un poco como que tú le preguntas a un paciente mayor y le dices, oye, ¿cómo está orinando? Muy bien, doctor. Orino mucho en la noche. Excelente. Entonces ese paciente se ha ido acostumbrando a orinar en la noche y asume un acto que no debería como algo normal, porque para él orinar mucho es orinar bien. Entonces hay que decirle, oye, no, la idea es que no orine mucho. La idea es que orine lo que corresponde. Entonces, si no le duele, el paciente, y muchas veces me ha tocado ver pacientes con retenciones urinarias, que a veces llegan inclusive al hospital con ya daño en los riñones, ¿verdad? Por el proceso crónico obstructivo que tienen y que no tienen ninguna sintomatología importante, insistiendo en aquello de que en general el crecimiento de la próstata, ya sea benigno o ya sea maligno, en general no produce dolor. Entonces no esperemos a que nos duela para ir al médico. Exactamente. Doctor, bueno, le agradecen mucho acá, los tweets que van llegando van agradeciendo su respuesta. Dice, buenas tardes, excelente presentación. Mi pregunta es, si existe alguna relación entre el bajo número de relaciones sexuales y el cáncer de próstata. Ese es un tema que hace años estuvo en boga y ahora vuelve a estarlo. Ahora vuelve a estar. Hace poco leí una publicación donde oye esto, inclusive me causó un poco de gracia, donde en un estudio que hicieron llegaron a la conclusión de que una forma de prevenir el cáncer de próstata es teniendo hartas relaciones sexuales. Es decir, a mayor cantidad de relaciones sexuales, pues el riesgo de cáncer de próstata es menor, y eso sería por algún factor oncogénico que posiblemente exista ahí entre los espermatozoides. Lo que me causa un poco de gracia es que para que esto pueda ser efectivo, habría que tener unas 20 relaciones por mes. Para un hombre de 65, 70, se le pone un poco cuesta arriba ese número. Lo que pasa es que es un poco también, últimamente leí un artículo sobre el consumo de leche y derivados. Parece que el consumo de leche y derivados, en algún estudio presentado, mostró
ser un factor de riesgo para cáncer de próstata. Y así como eso, existen muchas publicaciones que aparecen. El problema es que no soportan, ¿cómo le digo yo? No existe la verdadera o la suficiente evidencia. Un solo trabajo puede decir algo, pero necesita que ese trabajo sea reproducido y que un caudal importante de otros estudios igual lo confirme. Ahí es donde viene el detalle de por qué hasta ahora, a pesar de que aparecen muchos estudios en la literatura sobre qué se debe y qué no se debe, no podemos decirle al paciente a ciencia cierta, decirle, oye, tienes que tener 20 relaciones sexuales por mes para prevenir tu cáncer de próstata. Existen estudios que los dicen, pero no existe la evidencia apoyada por la repetición. Importante la investigación, ¿no es cierto? Y el rol que juega la academia ahí, doctor, en toda esta clase de estudios. Doctor, usted sigue las preguntas. Disculpe que nos vamos a aprovechar de su tiempo, doctor, aquí. Dice, ¿en qué momento el paciente puede saber que la terapia hormonal ya no está siendo efectiva? Esa pregunta es muy interesante. Y algo para que es bueno que la gente lo sepa también. En general, como les decía, lástima que la mayoría de los pacientes los agarramos ya cuando ya no podemos ofrecerles tratamientos definitivos de curación. Entonces, comenzamos con la terapia hormonal y esta terapia hormonal tiene dos modalidades. Puede ser que se haga permanente o puede ser que se haga intermitente. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos guiamos por el valor del antígeno prostático y por ahí va la respuesta. Y por supuesto, de los síntomas del paciente. Pero cuando ese antígeno prostático, por efecto del bloqueo hormonal, comienza a bajar y a veces a valores muy, muy bajos, particularmente yo soy partidario de la terapia intermitente, después de 3, 4 inyecciones que vienen a significar más o menos un año de tratamiento. Si yo consigo que ese antígeno prostático se mantenga bajo, suspendo el tratamiento, monitoreo el antígeno prostático, los síntomas del paciente, lo acompaño y voy viendo qué va pasando. Hay otras tendencias que es la de que el tratamiento sea permanente. Ahora, ¿cómo sabemos que el tratamiento paliativo o la hormonoterapia está dejando de ser efectiva? Cuando el antígeno prostático lamentablemente empieza a subir. Ya cuando el antígeno, a pesar del tratamiento que uno hace, empieza a subir, ya ahí es una señal de alarma y uno dice, epa, ¿qué está pasando acá? Entonces, claro, uno puede a veces combinar terapias, pero ya uno comienza a evaluar los síntomas que el paciente tenga y en algún momento lo pasamos al oncólogo, de manera que él siga ya con otro tipo de terapias secundarias. Pero de esto pasa tiempo. Mis pacientes, yo tengo pacientes 3 años conmigo, 5 años, 8 años conmigo y en general con una calidad de vida buena, porque el paciente logra orinar bien, llevar una vida sana, saludable, con algunas limitaciones, más que todo por la edad, pero en general la terapia da buenos resultados y se mantiene en el tiempo. Qué bueno, doctor. Doctor, aquí vamos a entrar un poquito más al ámbito genético. Dice, en el caso del cáncer testicular de un abuelo, después el padre, tíos, un hijo se puede realizar examen genético a edad temprana para descartar o llegar a un diagnóstico precoz. Sí, y yo creo que el diagnóstico no solamente del cáncer de testículo, mira, la genética, la biología molecular, los diagnósticos, el genoma, yo creo que la ciencia médica va en esa dirección, porque así como ocurre con el cáncer de testículo, en lo particular lo que nosotros manejamos, está ocurriendo con el cáncer de próstata y seguramente estará ocurriendo con el cáncer renal, donde la evaluación y el estudio del genoma, de la parte genética, de la identificación, ¿verdad? De esos genes anómalos y después la reposición, que inclusive ya actualmente se está manejando el tratamiento a través de la reposición de estos genes. Sí, yo creo que la medicina oncológica va
en esa dirección. Claro, estamos un poco lejos de llegar a observarla en nuestros países, pero en algún momento todas estas cosas que ahora hacemos en algún momento van a ir, así como está pasando con la resonancia multiparamétrica que les mencionaba, que está siendo una herramienta bien importante para ayudarnos en el diagnóstico y que, como les decía, pues es señal de que ni el antígeno ni el tacto rectal tienen altos índices de exactitud. Así la medicina y la cirugía y los tratamientos van en algún momento a inclinarse más hacia la parte genética que lo que ahora actualmente estamos haciendo, tanto para el tratamiento como para el diagnóstico. Así es, doctor, hemos hablado ampliamente y tuvimos un módulo específico en asesoramiento genético oncológico y vaya que es cierto lo antes que podemos llegar, ¿no es cierto?, en el diagnóstico de las enfermedades. Y así también como nuestra autoridad está en nuestra nueva ley de cáncer y se está empezando a trabajar de poquito a poquito, nada, como usted dice, llega fantásticamente ni tan rápidamente, pero está el compromiso y eso es lo bueno de ir trabajando paso a paso y tenemos que involucrarnos todos desde el ámbito de acción que nos corresponde. Doctor, voy a permitirme cerrar el chat de las preguntas con esta última pregunta. Dice, la inmunoterapia muestra una mejor supervivencia en algunos tipos de tumores. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál es el impacto de la inmunoterapia en el cáncer de próstata? Es poca, yo creo que eso todavía está, de hecho, déjame recordar un poco, en próstata se ha utilizado, no, mira, en realidad actualmente más bien, yo creo que muy poca, yo creo que más bien va hacia la terapia genética, ¿verdad? Hacia el manejo de la terapia genética que la inmunoterapia como tal. A diferencia, por ejemplo, del cáncer de vejiga, donde sí tenemos tratamientos que pueden estimular el estado inmune del propio paciente para que actúe en contra de ese cáncer, por ejemplo, en el caso de la vejiga, pero en próstata de verdad que es muy poco lo que he leído y no es por ahí, por ese camino donde se están haciendo las investigaciones actuales. Muy poco. Doctor, y finalmente no puedo dejarlo partir sin, en esta etapa, pedirle a usted, usted es un profesional muy comprometido, cuando le tocamos la puerta a ver si nos podía acompañar en esta jornada, pero ni dudó en decir, allá vamos a estar. ¿Cuál es el mensaje suyo para los profesionales de la salud que vienen? Acá también tenemos estudiantes que están conectados hoy día acompañándonos de las distintas áreas de la salud. ¿Cuál es su mensaje para que puedan llegar a especializarse, llegar a esta detección temprana y ayudar, ¿no es cierto?, tanto a los pacientes como a los familiares? Estas enfermedades lamentablemente juegan un doble rol, no solo afectan al paciente, sino que terminamos también con todo el núcleo familiar comprometido. ¿Qué mensaje les daría a usted como Alexis Lamus a estos estudiantes? Bueno, tal vez un poco reflejo de tantos años en este trabajo. Y de hecho se los menciono. Yo creo que el primer mensaje, yo creo que es el compromiso. El compromiso como persona, como ser humano que optó por un camino de prepararse para ser útil, ¿verdad? Eso yo creo que sería como que mi primera bandera, el compromiso con lo que hago. No podemos ser médicos desinteresados, no podemos ser médicos que no nos aboquemos a la comprensión del paciente con su enfermedad, no de la enfermedad, del paciente con su enfermedad. El compromiso es muy importante y lo que yo le digo a los internos, porque afortunadamente me parece muy bueno el hecho de que los internos estén asistiendo a los hospitales, de que convivan, de que tengan las vivencias de compartir con los especialistas el manejo y el tratamiento de los pacientes, es la preparación. Tienes que tener mucho compromiso y tienes que prepararte. Las cosas que
que a lo largo de la vida me he dado cuenta de que hemos tenido profesores, sí, pero no podemos quedarnos en lo que el profesor nos enseña. Es muy útil, es muy bueno, pero la autosuperación es el otro factor. Siempre debemos estar, yo a mis, con estas caras, yo todavía todos los días estudio, todos los días reviso, porque la medicina es así y la atención a la persona, al paciente es así. Es una preparación continua, es una preparación de día a día, porque cada día, y una de las cosas interesantes que tiene nuestro trabajo es que es un trabajo de cada día aprendes algo nuevo, cada día tienes una nueva vivencia, cada día, porque acuérdate aquella máxima antigua que dice, no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces cada enfermo tiene sus propias vivencias, tiene su propio mundo, tiene su propio entorno, y al médico a nosotros nos toca, ¿verdad? Adentrarnos en ese mundo buscando el apoyo, el alivio y la mejora que esa persona necesita. Porque la otra cosa es que cuando un paciente nos busca es porque nos necesita. Y la mayor satisfacción que podemos tener como médicos es esa, el sentir que hemos sido útiles en la restauración de la salud de otra persona. Yo creo que esas cosas son las que, a mi modo de ver, en mi vida han marcado mi desempeño. Y ojalá sirva para algo. Le agradecemos mucho sus palabras, doctor, y sin duda reflejan su actuar. Así que le agradecemos mucho, doctor, por habernos acompañado en esta jornada. Este es nuestro último módulo. Creo que no pudimos haber encontrado mejor expositor para poder dar un cierre con esas palabras que se nota que son del corazón y eso actuar a diario, doctor. Bueno, por este año 2021 no podemos despedirnos sin antes agradecer a cada uno del equipo organizador que permitieron llevar a efecto esta jornada. Agradecer el compromiso de nuestras y nuestros expositores nacionales e internacionales. El acompañamiento no solo en la jornada, sino en el trabajo constante de nuestra querida Fundación Vida de San Fernando. El gran esfuerzo en poner en marcha la nueva ley de cáncer por parte de nuestro Ministerio de Salud de Chile. Al laboratorio farmacéutico Pfizer, que confió en nuestro equipo y en el impacto nacional de nuestra jornada, lo cual no solo se evidencia en la alianza público-privada, sino en el entorno a favorecer la salud de nuestros pacientes y sus familias. E internamente, el apoyo diario de nuestras autoridades universitarias, lideradas por nuestro rector, el doctor Diego Durán Jara, nuestro decano, el doctor Raúl Silva Prado. Quedamos muy atentos a toda la retroalimentación que nos puedan dar, tanto en la encuesta, que va junto con el correo que ya recibieron con las pruebas, ¿no es cierto?, para sus calificaciones, y cualquier duda o contacto con alguno de nuestros expositores, quedamos muy atentos a lo que nos puedan entregar a nuestro correo electrónico facultadmedicina@ucm.cl. Si algún participante no ha recibido el correo, ¿no es cierto?, donde ya se enviaron los links de la prueba que serán el día de mañana habilitados, por favor comunicarse nuevamente, les repito el correo, facultadmedicina@ucm.cl. Y como cada término de jornada, los dejamos con un pequeño video de la aplicación para pacientes oncológicos y sus familias que esperamos puedan evaluar y promover con sus pacientes si es que ustedes lo encuentran pertinente. Le agradecemos a todos nuevamente acompañarnos en esta jornada 2021. Esperemos generar el impacto que queremos en nuestra sociedad y muchas gracias a todos por vuestro compromiso. Buenas noches. ¿Sabías que promover un estilo de vida saludable es cuidarnos juntos? Descubre el nuevo portal creado por Pfizer, www.cuidarnosjuntos.com, un espacio integral para acompañar a la comunidad y a nuestros pacientes a través de contenido informativo y herramientas útiles para el cuidado de su salud. Explora las distintas secciones: alimentación, ejercicio, bienestar y mente, patologías con información sobre distintas enfermedades como cáncer, artritis y otras, datos de organizaciones de pacientes y asociaciones médicas, y un buscador de centros de atención. Y la sección Mi Salud, donde encontrarás herramientas que te ayudarán a lograr una comunicación más efectiva con tu médico tratante. En este portal te esperan artículos con respaldo científico, videos online y material descargable. ¿Te gustaría disfrutar de una mejor calidad de vida? Te invitamos a visitar cuidarnosjuntos.com. Pfizer.